Buenos días, iglesia. Como ya han visto, vamos a continuar con nuestra serie La Fe. Es una serie que posiblemente ya sea el último capítulo. Vamos a entrar a otros temas. Este es el capítulo número 5 ya de esta serie. Y es algo muy interesante que lo que hemos aprendido acerca de esta serie de la fe, porque hemos visto diferentes tipos de maneras de cómo es aplicable la fe, de cómo nos enseña y de cómo nosotros podemos de alguna manera aprender y a entenderla, ¿no? Porque muchas veces no es en sí el decir yo tengo fe, sino que realmente nosotros estemos usándola, aplicándola. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá, y nosotros hemos sido justificados, ¿ok?, por la sangre de Cristo, que fue el precio que nosotros recibimos, el precio que nosotros por el cual fuimos comprados, ¿ok?, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, y así que estamos por fe metidos ahí. Ok, entonces tenemos que vivir por ese sacrificio, tenemos que saber que es por la fe y hacerlo real cada vez en nuestras vidas. Entonces es algo que vamos a ir aprendiendo. Para eso, para entrar a este punto, vamos a mirar esta escritura, Mateo capítulo 14, verso 25 al 29, la traducción Biblia al lenguaje sencillo, que pues nos da una idea, un sentido, okay, a lo cual está ocurriendo aquí. Dice, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces esta historia, pues yo creo que la hemos leído mucho, la hemos escuchado en diferentes maneras en la iglesia, en la enseñanza, pero nos enseña algo muy poderoso, ¿no? Porque es algo sobrenatural que está pasando aquí, ¿okay? Y lo sobrenatural, ¿okay?, que está pasando, o sea, imagínense mirar a una persona que ha vivido con ellos, que ha estado digamos, comiendo, durmiendo, caminando, mirarlo hacer tantas cosas, pero nunca imaginaron mirarlo de esta manera, a Jesús caminar sobre el agua. Entonces, y menos en las situaciones que ellos se encontraban, ¿ok? Entonces, cuando Él va caminando sobre el agua de una manera inimaginable, de una manera que jamás pudieran ellos dar crédito, okay, a lo que sus ojos miraban, o sea, asimilarlo, pues claro, o sea, ellos empezaron a llenarse de miedo por ello. Pero es interesante porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver a Dios, en este caso a hacer referencia al Señor Jesucristo, a hacer muchas cosas, y acostumbrados a mirarlo de una manera, pero mirarlo de una manera que jamás lo hemos experimentado, pues puede causar temor, desconfianza, inseguridad, y fue todo lo que le estaba pasando a ellos, entonces a los discípulos. Entonces es algo que vamos a aprender nosotros, ¿ok?, de cómo ellos miraron al Señor de esa manera. Pero ahora, mire, sigamos con el verso 28, verso 29. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, que por lo que estaban pasando no lo concebían en ellos, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Entonces es algo sorprendente, ¿no?, que aquí el Señor se aparece de una manera que ellos jamás lo esperaban. Pero no solamente eso, sino que a Pedro aún así hace como un reto, ¿no?, como una manera de comprobar si realmente era Jesús, ¿no? Que le dice al Señor, si realmente eres tú, pues ordena que yo camine sobre el agua y vaya
hasta donde tú estás. Entonces el Señor le responde, pues ven. Entonces es algo interesante todo lo que está pasando, en esta escena, que es una escena o un acontecimiento extraordinario, que podemos aprender muchas cosas, pero ahorita mirando acerca de la fe, es que la fe, prácticamente la fe nos hace a nosotros que nos aventuremos. Nosotros constantemente vamos a tener aventuras de la fe. Y cuando estoy hablando aventuras de la fe, estoy hablando de situaciones que nosotros no vamos a comprender, que nosotros no vamos a razonar correctamente cómo funciona, cómo se dan las cosas. Entonces, para que conozcamos algo de la fe, tenemos que llevar una vida llena de riesgos. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, si alguien puede decir que vive por fe, que tiene fe, que le cree a Dios, que Dios es el Dios de lo imposible y que el Señor Jesús, Él prometió darnos todo lo que nosotros le pidiéramos, bueno, de acuerdo a su voluntad, pues conozcamos esta realidad, que para que conozcamos algo realmente de la fe, tenemos que llevar una vida llena de riesgos. Y eso es lo que muchas veces a algunas personas no les gustan. O sea, no les gustan arriesgar nada, ¿no? A la mayoría de nosotros nos gusta caminar en lo seguro, caminar en las cosas que nos afirman, nos dan confianza. Pero la fe está basada en lo sobrenatural de Dios. Eso es algo que debemos entender, que la fe está basada en lo sobrenatural de Dios y no en las posibilidades del hombre. Porque a nosotros nos gusta caminar en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos lograr, en el dinero que tenemos en nuestra cartera, en las posibilidades, en las habilidades, en quizás en las personas que conocemos, que nos apoyan. Y ahí queremos movernos y caminar sobre ello, pero resulta que la fe está basada en lo sobrenatural de Dios y no en las posibilidades del hombre. Entonces, si decimos nosotros tener fe, decimos nosotros que creemos en Dios y que vivimos bajo su palabra, pues hay que entender que vamos a tener que caminar en lo sobrenatural, y eso significa que vamos a tener que arriesgarnos, porque está fuera de nuestra razón, de nuestro alcance, todo lo que Dios puede hacer. Entonces hay que arriesgarse, ¿no? Entonces Jesús simplemente le dice a Pedro, ven, arriésgate. Arriésgate. Entonces simplemente Jesús le dijo, ven. Entonces dice la escritura que de inmediato, ¿no? De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Entonces Pedro solamente esperó la palabra, ¿no? Y se arriesgó, se atrevió. Aunque no lo entendía, no lo comprendía, estaba lleno de temor, había un gran oleaje que golpeaba contra la barca, los vientos eran contrarios, o sea, había una tempestad. En pocas palabras, una situación crítica. Pero aún así él, simplemente por la palabra que se le estaba diciendo, ven, pues él de inmediato se atreve, se aventura, y se baja de la barca y camina sobre el agua y fue hacia Jesús. Entonces la seguridad de nuestra barca debe de ser abandonada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestras barcas, nuestro lugar cómodo, nuestro lugar de confianza, nuestro lugar de seguridad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra barca y no queremos abandonarla, mucho menos en los momentos críticos. Ahora, abandonar la barca cuando está una tempestad, abandonar la barca cuando de repente creemos de que no es Dios, que es un fantasma. En este caso los discípulos están diciendo que no era Jesús, era un fantasma, o sea que es algo fuera de lo normal y que no era comprensible. O sea, yo creo que muchos de nosotros no abandonamos esa barca, no abandonamos el lugar cómodo, el lugar seguro. En primer lugar, nosotros debemos entender que vamos a tener que mirar todo lo que está sucediendo en ese escenario que los
discípulos están viendo, ¿ok? Entonces para eso vamos nosotros a entender desde el principio el verso 22. El verso 22 dice: después de esto Jesús ordenó, escucha, esta palabra es muy importante. Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Entonces fue una orden de Jesús, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra que se utiliza aquí, ordenó, okay, la palabra anankazo del griego, esto es simplemente un sentido de una palabra que significa demandar, precisar de o forzar. Hacer en el sentido de obligar, hacer obligar o obligar a alguien, ¿ok? Entonces la Biblia Reina Valera, esta Biblia dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, del verso 22. Entonces Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entonces aquí en esta escritura de Mateo dice que los obligó a meterse en la barca e ir por delante de él al otro lado del mar, a Galilea. O sea, quiere decir que no fue una elección de los discípulos. Hay que entender la escena para llegar al punto. Entonces, no fue decisión de los discípulos. ¿Qué quiere decir? Muchas veces no va a ser tu decisión. No va a ser una elección que tú y yo tomamos para poder dejar nuestro lugar cómodo, nuestro lugar seguro, sino que muchas veces Dios va a provocarlo. Dios va a provocar de que abandonemos ese lugar seguro, ese lugar cómodo, por la simple y sencilla razón de que el Señor quiere que nosotros maduremos, crezcamos en la fe y entremos a una dimensión sobrenatural, a la cual miramos que Pedro entró. Pedro entró a una dimensión sobrenatural al simplemente bajarse de la barca y empezar a caminar. ¿Cómo es que el agua se hizo sólida bajo sus pies? Cuando él daba un paso, el agua se hacía sólida. Era una dimensión sobrenatural en la cual Pedro se metió. ¿Okay? Entonces, pero todo ese acontecimiento fue porque el Señor los obligó. El Señor les ordenó a los discípulos: súbanse a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Entonces no fue una decisión de ellos. Entonces hay que entender que en muchas ocasiones no va a ser una decisión nuestra la que nosotros pudiéramos tomar para meternos en un lugar incómodo, ¿no? Entonces entendamos una verdad aquí. Entonces entendemos la verdad que demasiadas cosas que pasen en nuestra vida no será nuestra elección. ¿Okay? No será nuestra elección. Esto nos hace recordar un poco también a Abraham, cuando el Señor le dice que sacrificara a su hijo Isaac. Pues no era su elección, era un mandato de Dios. Entonces Abraham dice que inmediatamente al día siguiente arregló las cosas y fue al lugar donde Dios le dijo para sacrificar a su hijo. O sea, él no fue una decisión de Abraham. Entonces fue una manera de que Dios probaría a Abraham, pero fue Dios el que lo provocó. Entonces demasiadas cosas que pasen en nuestra vida no serán nuestra elección. El original griego que estamos estudiando de esta palabra, que Él los ordena o Él los empuja ahí, es que los puso bajo una necesidad. Los puso bajo una necesidad de subirse a la barca y ir a la otra orilla. Entonces es algo muy interesante. Entonces miremos este principio. En el verso 24, dice: mientras tanto la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento, escúchelo bien, contra el viento, y las olas golpeaban con mucha fuerza. Entonces fue una manera que el Señor los obliga, el Señor les pone ese sentir de necesidad de subirse a la barca y cruzar al otro lado, a la otra orilla. Pero, o sea, en esos momentos y bastante lejos de la orilla, empezó el fuerte viento a ir en contra de la embarcación y las olas golpeando con mucha fuerza. La Reina Valera nos hace referencia
este acontecimiento y dice que azotada por las olas, era azotada por las olas. El original griego, cuando utiliza la palabra azotar, está hablando de siendo atormentada. Entonces la palabra azotar es la palabra siendo atormentada. Entonces la barca estaba siendo atormentada por el viento contrario y por las fuertes olas que se levantaban. Estaba siendo azotada o estaba siendo atormentada. Esta palabra azotada es la palabra basanizo. Basanizo del griego es torturar, afligir, atormentar, azotar, fatigar. Entonces imagínense todo el ambiente, toda la situación que estaba manteniendo, pero no fue elección de ellos. Entonces es algo muy interesante, donde nosotros vamos a tener situaciones donde no es nuestra manera, o sea, nosotros no lo elegimos, nosotros no, pero de alguna manera el Señor provoca que nosotros pasemos por esos momentos críticos. Entonces Dios va a ponernos bajo necesidad. Dios nos va a poner bajo necesidad, donde nuestra barca, nuestro lugar cómodo, nuestro lugar seguro, esté siendo atormentado con vientos y olas contrarias. Entonces muchas veces se levantan vientos y olas contrarias en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, en nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestra vida cristiana. Entonces de repente experimentamos vientos y olas contrarias que parece un tormento, ¿no? Parece que nos están azotando, que todo es contrario. Entonces Dios a veces que va a ponernos bajo necesidades, bajo este tipo de necesidades. Ahora, qué bendición haber llegado a la iglesia, ¿no? Qué bendición decir, tú ya somos cristianos, el Señor está con nosotros, le entregamos nuestra vida a Cristo, todo nos debe de ir bien. Pero cuando los vientos y las olas son contrarias, ¿qué es lo que sucede? Aún como cristianos, aún metidos dentro de una iglesia, sirviéndole al Señor, apartándonos del pecado, ya no somos las personas que hacíamos las cosas que a Dios no le agradaban. Ahora estamos luchando todos los días para hacer su voluntad, y de repente nos damos cuenta que pasamos situaciones y momentos donde los vientos y las olas son contrarias, donde vienen situaciones que nos golpean con fuerza, nos atormentan, nos amenazan. ¿Y qué sucede? Porque podemos nosotros decir, no, es que qué bendición que en tu casa no se fume ya, que no se droguen, qué bendición que en tu casa ya armonice las vidas, los caracteres, o sea, qué bien. Pero ¿qué pasa cuando de repente las cosas no suceden como nosotros queremos? Cuando los vientos y las olas se levantan contrarias sobre nuestras vidas. Entonces Dios quiere tratar, o sea, Dios quiere tratar un asunto en nuestra vida, y lo que Dios quiere tratar en nuestras vidas quiere llevarnos a una nueva dimensión, a un nuevo nivel. Dios quiere llevarnos a lo sobrenatural, así como llevó a los discípulos, aunque Pedro fue el único que respondió. Dios quiere llevarnos a la dimensión más allá de lo que es la fe, porque imagínense cómo es de que el agua se hacía sólida bajo la planta de los pies de Pedro. O sea, ese es otro nivel, es otra dimensión, pero viene a través de una situación que ellos no provocaron, que el Señor Jesucristo, sabiendo las cosas que van a pasar, provocó. Entonces es algo que nosotros tenemos que mirar. Ahora vamos a mirar vamos a mirar este ejemplo. Quiero mirar este ejemplo para entenderlo un poquito más claro. Deuteronomio capítulo 32, verso 11 y 12. La palabra de Dios para todos dice así: como águila que revolotea sobre su nido y anima a sus pequeños a volar, así el Señor abrió sus alas, lo agarró y lo cargó en sus plumas. Solo el Señor los guió a través del desierto. No había ningún Dios extranjero ayudándolos. Eso es algo interesante. Esta escritura muy, muy fuerte, ¿no? Lo que podemos aprender de esta escritura. Entonces empieza a explicar, ¿no? Que el nido, en primer lugar, el nido es un lugar más seguro. El nido para toda
el ave, los polluelos, cuando ya salen del cascarón, los polluelos, el lugar seguro es el nido, ¿no? Y el nido es seguro porque para esos pequeños polluelos, aguiluchos, pues así, ahí están siendo cuidados. Ahí están siendo alimentados, ahí están siendo protegidos de todos los peligros, protegidos del clima, ahí están, ¿no? Pero cuando de repente ya llega el tiempo de que tienen que crecer, de que tienen que madurar, de que tienen que buscar su propio alimento, cuando es tiempo que empiecen a ejercitarse para volar, ahí es donde viene el águila, y el águila dice que revolotea en el nido. ¿Okay? El águila revolotea, el águila los empuja, ¿okay? Los anima, dice, y anima a sus pequeños a volar, los empieza a estimular para que ellos empiecen a perder el miedo, ¿okay? A volar, los pone bajo necesidad, ¿okay? Porque los empieza a agarrar, dice, y los sube a sus alas, ¿okay? Los sube sobre sus alas, sobre sus plumas, y se los lleva a las alturas y los deja caer. Los deja caer, los pone bajo necesidad, los pone donde siempre van a quedar expuestos al peligro, ¿ok? Y el águila está esperando que los aguiluchos extiendan las alas y comiencen a volar, ¿ok? Cuando no, ¿ok? Extienden las alas y comienzan a volar, entonces lo que hace el águila es venir, ¿okay? Viene rápidamente, el águila viene rápidamente y los atrapa y los lleva otra vez al nido, y así lo hace una y otra vez, ¿okay? Entonces es como Pedro iba caminando en la fe, en la palabra que le dijo, ven. El agua se ponía sólida bajo la planta de sus pies mientras iba caminando, pero si usted sabe la historia, que al ver el fuerte viento, okay, dice que tuvo miedo, y cuando tuvo miedo empezó a hundirse. Entonces el Señor Jesucristo ahí estuvo siempre y lo agarra y lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste? O sea, hombre de poca fe, ¿no? Entonces lo agarra y lo levanta y lo pone otra vez en la barca. Entonces el águila es lo que hace con sus polluelos, los anima a sus pequeños a volar. Dice, así el Señor abrió sus alas, lo agarró y los cargó en sus plumas. ¿Okay? ¿Para qué? Para que ellos aprendieran. Entonces los pone bajo necesidad, los pone donde siente que son atormentados, que son azotados, los pone en una situación crítica. Esto es algo muy, muy interesante que podemos aprender aquí de esta verdad. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que el Señor está diciéndonos cuando pasamos situaciones críticas, donde los vientos son contrarios, donde las olas golpean nuestra barca, nuestro lugar seguro, nuestro lugar cómodo, somos azotados, atormentados? ¿Qué es lo que está pasando? Somos cristianos, estamos fluyendo con Dios, pero ¿por qué estas situaciones? Es simplemente Dios diciéndote, extiende tus alas y comienza a volar. Extiende tus alas, comienza a volar, ¿okay? Madura, camina en lo sobrenatural, créeme, yo estoy ahí contigo. Entonces es lo que Dios está haciendo, ¿ok? Y esos son los principios que podemos nosotros ir aprendiendo, ¿ok? Entonces, nada ni nadie te podrá separar de Dios. Nada ni nadie te puede separar de Dios. Solo que hay que comprender qué es lo que está sucediendo en ciertas situaciones. Entonces los problemas, ¿ok?, no serán jamás un problema para ti. Los problemas, las necesidades no serán un problema jamás para ti. Vamos a nosotros a madurar, a crecer, y vamos nosotros a bendecir a otros, vamos a cubrir a otros y vamos a alimentar a otros. ¿Por qué? Porque ya hay un crecimiento, hay un desarrollo, ya vamos a empezar a entrar a un nivel más sobrenatural, una dimensión diferente, que cuando nosotros respondemos, ¿okay?, y extendemos nuestras alas y comenzamos a volar. Entonces el águila vuela por encima de las tormentas. Esa es una de las cualidades del águila, que el águila vuela por encima de las tormentas, y esta águila que vuela por encima de las tormentas, pues vive en lugares seguros, en esos climas. Entonces el Señor quiere que tú y yo levantemos
Okay, que levantemos nuestro vuelo, que levantemos, extendamos nuestras alas para entrar a esa dimensión y estar por encima de nuestras necesidades. Mientras abajo hay crisis, entonces el águila está en paz. Y es el ave que simplemente esta ave tiene una cualidad que puede ver de frente al sol cuando se siente amenazada. ¿Por qué? Porque el águila, cuando se siente amenazada de que vienen contra ella, lo que hace el águila es volar directamente al sol. ¿Por qué? Porque tiene una cualidad esta águila, y la cualidad es de que tiene sus párpados, los tiene también adecuados para poder mirar de frente al sol, no como las demás águilas, perdón, no como las demás aves. Entonces, ese es algo que tiene el águila, ¿no? Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste, no? Entonces, ¿por qué? Porque Pedro quitó su mirada de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y empezó a ver los vientos, empezó a ver las tempestades, empezó a ver las fuertes olas que se levantaban. Entonces dejó de mirar hacia el sol de justicia, hacia el Señor Jesucristo. Entonces, y empezó a hundirse. Entonces, lo que pasa también a veces en nuestras vidas. Okay, entonces hay águilas que se enfrentan o que se aferran, perdón, hay águilas que se aferran a su nido, al nido seguro, a su comodidad, a su barca de conformidad, de confort, de protección, y se aferran a ella y no quieren volar, no quieren salir de ahí. Entonces no quieren romper los límites que los mantienen cómodos, no quieren romper esos límites que los mantienen seguros, no quieren atreverse a ir más allá, ¿no? Entonces esto lo podemos aprender. Entonces vamos a aprender entonces una verdad que nos enseña esto. ¿Cuál es? Pues que para muchas personas es más fácil cambiar de esposo o de esposa que incomodarte por seguir con ella o con él. Entonces la mayoría salimos y abrimos la puerta falsa, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Aquí termina todo, ya no quiero incomodarme por ti, ya no quiero seguir batallando, ya no quiero seguir peleando, esforzándome para mantenernos unidos. Entonces es más seguro tirarlo todo por la borda. Es más fácil cambiar de trabajo que incomodarte para seguir en él también. Entonces, por eso la gente ha mantenido esa opción, ¿no? Una opción de renuncia, una opción de mejor no. ¿Por qué? Porque no se quieren incomodar, no quieren extender sus alas, no quieren volar, no quieren mirar hacia el sol de justicia, no quieren confrontar los fuertes vientos ni las olas contrarias mirando hacia el Señor Jesús. No saben qué es lo que está pasando. Entonces es algo muy, muy, muy interesante. Entonces ahora todo se ha vuelto desechable. Por eso es que ahora todo se vuelve desechable. Aún la misma iglesia, aún hay nuestro pensamiento, el mucho creyente, el pensamiento de ellos es que una iglesia es desechable, ¿no? Me voy a otra iglesia, me muevo de lugar. Todo es desechable para ellos porque ellos no miran más allá, ¿ok? Porque ellos no quieren ser maltratados, no quieren confrontar las situaciones difíciles, ¿ok? No, porque ellos no miran como el Señor está haciendo un diseño para sus vidas, y no quieren volar por encima de las tormentas, no quieren aventurarse en lo sobrenatural de Dios. Ellos quieren seguir estando en un lugar estable, confortable, sin ningún problema, ¿no? Entonces, dice la escritura que leímos: solo el Señor los guió a través del desierto, no había ningún dios extranjero ayudándoles. Bueno, esta es la escritura que leímos, anteriormente, y es algo muy, muy interesante, porque esta escritura que leímos de Deuteronomio, donde dice el capítulo 32, el verso 12, solo el Señor los guió a través del desierto, no había ningún dios extranjero ayudándolos. ¿Por qué dice esta palabra? Es que ahora el hombre se ha hecho su propio ídolo. Ahora el hombre ya no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Ya el Señor arrancó la idolatría. Antes nosotros teníamos amuletos de la buena suerte. Algunos decían, voy a tener esta estampita de tal
imagen o en mi cartera, o traer una cadenita con un dije de la buena suerte, cosas semejantes, ¿no? Pero ahora resulta que ya el cristiano ya no tiene nada de eso que sea un ídolo, no literal, físicamente, pero resulta que ahora ya nos volvemos ídolos de nosotros mismos. Ahora ya somos nosotros los que nos adoramos, nos queremos mucho nosotros mismos, no queremos sufrir, no queremos batallar, nos cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestro bienestar, cuidamos nuestra economía y todo queremos tenerlo seguro, ¿ok? Porque yo lo hice, porque yo puedo, porque yo no quiero, porque yo no necesito, porque yo no tengo el sentir, porque yo no tengo el deseo, todo es yo, todo yo. Entonces ya se vuelve, la persona se vuelve un ídolo de ella misma, ¿no? Entonces no se están dejando guiar ahora por Dios en sus desiertos. El Señor dice que los guió por sus desiertos, y cuando los guió por sus desiertos no había ídolo, no había nadie ahí. El Señor los guió. Pero ahora nosotros resulta que pasamos nuestros desiertos, pero ahora la seguridad la buscamos nosotros. No dejamos la dirección de Dios, la guianza de Dios. No, ahora es lo que sientamos, lo que quieramos, lo que deseemos. Somos nosotros, somos el yo. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Entonces tomemos este punto de referencia de esta manera. Mire, Dios demanda una fe que se atreva a actuar. Es lo que Dios demanda. Podemos recordar aún a Abraham, donde el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que Dios demanda una fe que se atreva a actuar. En ocasiones sentirás que revolotean tu lugar cómodo, tu nido. Vas a sentir que el Señor te está revoloteando en tu nido, en tu lugar cómodo. Vas a sentir que las cosas no se van a poner tan fáciles como tú quieres, ¿no? Entonces recordamos la escritura de Pedro y en la barca. Dice que entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hacia donde tú estás. Jesús le dijo: ven. Cuando Jesús le dice ven, es algo interesante que dice de inmediatamente. De inmediato Pedro bajó de la barca. ¿Por qué? Porque Dios demanda una fe que se atreva a actuar. O sea, ¿cuántas veces nosotros no le podemos decir al Señor: Señor, háblame, Señor, trae la dirección, Señor, usa mi vida, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero estar disponible para lo que tú pidas? Hablamos aún con las personas, con los líderes, buscamos consejos, queremos que Dios nos use, ¿no? Pero de repente Dios dice: está bien, deja tu lugar cómodo, está bien, deja tu propia seguridad, créeme. Entonces Dios empieza a demandar una fe que se atreva a actuar. Porque podemos pasarnos toda la vida pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero nunca hacer nada. Entonces no vamos a llegar a ningún punto, o sea, no vamos a llegar a ningún lugar cuando Dios demasiadas veces ya nos ha contestado. Entonces aquí Pedro le está diciendo al Señor: Señor, permíteme caminar sobre mis propios pies en el agua. O sea, yo quiero arriesgarme contigo, permite que yo vaya hacia ti. Es como si le dijeran otras palabras: permíteme caminar sobre mi problema, permíteme caminar sobre mi necesidad, permíteme ir más allá. Y el Señor le dijo: ven. Entonces, ¿cuántas veces el Señor a nosotros nos dice ven? Y cuando a veces nosotros le decimos: Señor, es que yo quiero caminar sobre mi situación crítica que estoy viviendo, yo quiero caminar sobre esta necesidad que estoy pasando, yo quiero ir más allá. Y la palabra del Señor es: ven. Ven, pero ese ven requiere dejar tu barca. Ese ven requiere dejar tu lugar seguro, dejar tu lugar cómodo. Y es ahí donde nosotros ponemos una y mil excusas para decir: no es el tiempo de Dios, Dios todavía no me contesta, Dios todavía no me habla. Y esa es la razón de que por qué nuestra fe muchas veces no fructifica o no alcanzamos con nuestra fe lo que deberíamos. Todo Jesús simplemente le dijo: ven. Y es la palabra para nosotros: ven. Dios demandando una fe que se atreva a actuar. ¿Okay? Entonces extiende tus alas.
Es lo que el Señor le dice: ven, extiende tus alas y comienza a volar. Métete en lo sobrenatural. Ven, empieza a actuar sobre la palabra. Pedro se podría haber rehusado a abandonar su lugar cómodo, lo mismo que los demás se rehusaron. Entonces entendemos un principio aquí que quiero que miremos. Dice: hasta que estemos dispuestos a salir de la barca, desafiando esa situación, nada va a suceder. Seguiremos siendo polluelos inmaduros en la fe. Entonces es lo que muchas veces pasa. Hasta que estemos dispuestos a salir de la barca, desafiando esa situación, nada va a suceder. Seguiremos ahí. Entonces la iglesia debe entender, la iglesia de Cristo, la iglesia nació para existir en un mundo, pero en una atmósfera de desafíos. La iglesia nació para existir en el mundo, pero resulta que en el mundo hay una atmósfera de desafíos para el cristiano. La vida cristiana no es tan sencilla ni tan fácil como nosotros nos imaginamos o pretendemos. No, nosotros debemos entender que si somos la iglesia de Cristo, debemos entender que estamos para existir y permanecer en este mundo, pero en este mundo hay una atmósfera de desafíos. En el mundo tendré esta aflicción, dijo Jesús, si usted recuerda la escritura. En el mundo tendré esta aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También en otra ocasión les dice: aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces imagínate las situaciones en las cuales la iglesia va a estar metida. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, debes de entender de que vas a vivir con una fe desafiante. O sea, tu fe va a ser desafiada siempre, constantemente, y vas a tener que entender que tienes que caminar en lo sobrenatural. Tienes que entender que vas a tener que madurar y vas a tener que empezar a responder a Dios, a su palabra. Y hay veces que vamos a tener que dejar los lugares cómodos, los lugares seguros. Vamos a mirar esta palabra, para poder mirar un ejemplo más. El Mateo capítulo 10, verso 16. Vamos a mirar esta escritura, donde dice: el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Entonces, mire cómo el Señor Jesucristo, hace mención de la labor, de la encomienda que le da a sus discípulos. O sea, yo los voy a enviar, el trabajo que a donde yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de entender, como cristianos, porque eso significa que el mundo le ofrece a una persona un sendero de rosas. El mundo te va a ofrecer lo mejor, el mejor vestuario, el mejor perfume, el mejor celular, el mejor carro, la mejor casa, el mejor trabajo. El mundo te va a ofrecer la comodidad, la seguridad, tranquilidad, el progreso, el cumplimiento de tu ambición, de tus sueños. Pero ahora resulta que el Señor Jesucristo, mire qué les está ofreciendo. El Señor les ofreció a los suyos tribulación, desafíos a su fe, una aventura para sus vidas hasta llegar a la vida eterna. Ahora, usted sabe a quién escoge la mayoría. La mayoría escoge la seguridad, la comodidad. Nadie se va a incomodar por servir a Dios. Entonces es allí donde nosotros sabemos. Por eso es que la mayoría por eso escogen el mundo. No porque quisieran estar en el mundo. Muchos de ellos no quieren estar en el mundo. Muchos de ellos no quieren ser alcohólicos, drogadictos, caer en inmoralidad, terminar cicatrizados con fracasos y fracasos. No. Muchos de ellos quieren salvarse también. Ellos no quieren terminar en la perdición eterna. Pero ¿qué los hace estar ahí en el lugar incorrecto? La comodidad. La comodidad los hace estar ahí. La comodidad, el no sufrir, el vivir tranquilos, el estar en una manera progresando, cumpliendo sus metas, cumpliendo sus sueños, teniendo suficiente dinero en la cartera. Eso los hace estar ahí.
la comodidad. Esa es la barca para ellos. No quieren abandonar su nidada, no quieren abandonar su nido. Ellos quieren estar ahí. Pero el Señor les dice a sus discípulos, el trabajo que yo los envío, o sea, donde yo los voy a enviar, es peligroso. Y les da el ejemplo, es como enviar ovejas al lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como serpientes, pero sean también humildes como palomas. Entonces es algo muy interesante que nosotros podemos aprender de esto. Entonces, puede que la iglesia tenga que aprender otra vez que no atraeremos nunca a las personas a una vida fácil. Nosotros no vamos a atraer a la iglesia o a las personas a una vida fácil. No, ¿por qué? Porque nosotros mismos tenemos esa experiencia. Todo cristiano sabe bien, el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, sabe por experiencia propia de que servir a Dios no es fácil. Entonces es muy difícil traer a gente a que sirva a Dios, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la razón es de que hay un lugar cómodo para ellos, hay un lugar seguro para ellos, hay un lugar donde ellos quieren cumplir sus metas, sus sueños propios, personales. Ellos no quieren encontrar un destino con Dios, ellos no quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque se sufre, se batalla, se esfuerza, se demanda. Pero ellos jamás tampoco van a experimentar lo sobrenatural. Un cristiano siempre experimenta lo sobrenatural de Dios en su vida diaria. Todos los días experimentas milagros de Dios. Todos los días experimentas algo sobrenatural que mientras vas dando paso sobre paso, el agua debajo de tu suela, de tu zapato, se va haciendo sólida. Mientras no quitemos nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe, nuestro pie va a pisar sólido, fuerte. Y no importa las fuertes olas que golpeen, que quieran atemorizar, ni los vientos contrarios, caminarás seguro, estarás siempre firme mientras mantengas tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, jamás tampoco ellos van a experimentar lo sobrenatural como el cristiano verdadero lo hace. Entonces es algo que debemos de entender, que no es fácil atraer a una persona, a la vida cristiana, porque saben bien que es difícil. ¿Por qué? Porque dejamos la seguridad, se la dejamos en Dios y no en nosotros mismos, sino es una vida de desafío, de fe, a una aventura de Dios, para convertirnos en águilas, es un llamado a ser héroes, que al fin son ellos quienes pueden hablarle al corazón del hombre. Entonces es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Convertirte a ti en una persona de fe, que tu fe sea desafiada, que te aventures con Dios, que te atrevas con Dios, que crezcas, que madures, que te conviertas en un águila, que seas un héroe, el héroe de Dios, porque al fin y al cuentas tú eres entonces quien puedes hablarle el corazón de esas personas, demostrarle a esas personas que sí se puede caminar con Dios. Entonces es algo muy interesante. Hay una historia como anécdota de un hombre que encontró un aguilucho. Ese aguilucho lo encontró, se cayó de su nido y se lo llevó para que lo cuidaran una gallina. Entonces ese aguilucho se crió entre puros polluelos y esa águila empezó a crecer. Cuando empezó a crecer se empezó a dar cuenta que era diferente, pero como miraba a todos los demás que los pollos y las gallinas rascaban el piso para buscar lombrices, empezó a hacer lo mismo. Nunca miró a nadie que volaba, siempre miró a alguien que los tenía en un corral, siempre miró que les traían granos para comer, siempre miró que buscaban su propia comida buscando lombrices en el suelo. Y así se crió esa águila, hasta que en una ocasión miró una águila volar por encima de ellos, y esa águila criada en un gallinero volteó a verla. Cuando volteó a verla, ella se miró semejante, se miró muy parecida a esa águila. Entonces hubo una gallina que le dijo: ni creas que tú vas a hacer lo mismo, ni creas que tú vas a poder volar, ni creas que tú eres semejante, tú eres una gallina, así que tienes que rascar tierra para sacar lombrices y comer. Nunca vas a salir de esta jaula, nunca vas a salir de este corral. Aquí vas a quedarte siempre. Entonces el águila agachó el pico
y empezó a seguir escarbando para buscar lombrices. Pero en una ocasión volvió a pasar la misma águila por encima del corral, y el águila que iba volando miró al águila en el corral de las gallinas y le habló y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí? Tú no eres una gallina, tú eres un águila. Fuiste llamado o creado para estar en las alturas, para caminar, para volar en las alturas, para volar sobre los problemas, sobre las tormentas, para poder mirar directamente al sol y que nadie te pueda atrapar, escapar de tus enemigos. Fuiste creada para ir en contra de los vientos y poder renovar tus fuerzas cada momento cuando es requerido, a renovar tu plumaje, no envejecer y morir dentro de un gallinero. Entonces esta águila que estaba en el corral le creyó a esa águila que estaba volando, le creyó y empezó a correr y empezó a extender sus alas, hasta que empezó a darse cuenta que empezó a volar y a despegar del suelo. Entonces muchas veces así hay muchos cristianos de que han escuchado a otros diciéndoles: no se puede, tú no vas a poder hacer como fulano sultano, tú no vas a poder ser un buen cristiano, tú nunca vas a poder hacer un ministerio, tú nunca vas a poder hacer esto, tú así te vas a quedar, ¿para qué lo intentas? ¿Para qué lo haces? Pero simplemente no te has dado cuenta que son gallinas a tu alrededor, que ya se conformaron a vivir dentro de un gallinero y que se han conformado con rascar la tierra para comer lombrices. Tú no eres una gallina, tú eres un águila. Y tienes que entender que fuiste llamado a vivir en lo sobrenatural de Dios. Pero tu fe va a ser retada, tu fe va a ser desafiada, tu fe te va a hacer que salgas de tu lugar cómodo demasiadas veces, y que vas a tener que aprender a caminar sobre el agua en lo sobrenatural de Dios. Que aunque veas los fuertes vientos y los fuertes tempestades que se levantan contra tu vida, vas a tener que seguir mirando hacia el autor y consumador de la fe. En Jesucristo vas a tener que poner tu mirada y seguir caminando. Entonces es algo que la iglesia tiene que comprender. Okay, ahora vamos a entender esta verdad. Cristo Jesús nunca se escondió de las situaciones difíciles ni permaneció dentro de los templos. El Señor Jesucristo, Él siempre estuvo allí en medio de las tormentas, retando a sus adversarios. El Señor nunca se escondió, Él siempre estuvo dispuesto a dar la cara en todo. Este es el desafío de la fe. Este es el desafío de la fe. Pero resulta que nosotros queremos llevar la vida cristiana, queremos jugar pero sin arriesgar. Hay muchas personas así son. Si yo supiera que iba a ganar en la lotería, comprar ese cachito. Queremos jugar, invertir, pero a lo seguro. No queremos invertir ni queremos desgastarnos en algo que nosotros pensamos que no va a suceder. Entonces nosotros queremos jugar sin riesgo alguno, ¿no? Queremos sin arriesgar. Jesús simplemente le dijo a Pedro: ven, y de inmediatamente Pedro dice que se baja de la barca, camina sobre el agua y fue hacia Jesús. Entonces Pedro no estuvo preguntando, Pedro no estuvo averiguando si se podía o no se podía, o cuál era la lógica o qué iba a suceder. Simplemente Pedro se bajó, simplemente lo hizo, respondió a una orden: ven. Extendió sus alas y comenzó a volar por encima de las tormentas, por encima de la tempestad, y empezó él a entrar a lo sobrenatural. Pedro rehusó esconderse atrás de sus temores. Rehusó esconderse atrás del miedo que lo estaba acosando, y él simplemente se arriesgó. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos aprender a arriesgarnos con Dios. ¿Por qué me voy a arriesgar con Dios? Porque por la simple razón de que Dios es Dios. Y no solamente en palabras simples, sino mire bien para que usted entienda quién es nuestro Dios. En primer lugar, Dios, Él es el Olam, Él es el Dios eterno. Él es el Shaddai, Él es el Dios todopoderoso. Él es Elohim, Él es el que hizo la tierra y los cielos. Él es Jehová Jireh, Él es el Dios que provee. Él es Jehová Rafa, el Dios que te sana. Él es Jehová Shalom, el Dios de paz. Él es Jehová Ra, nuestro pastor, y nada nos faltará. Él es.
Entonces, por eso es que nos atrevemos nosotros en su palabra, por eso es que tomamos acciones en cuanto a la fe y por eso respondemos a esa fe que nos desafía a actuar y dejamos nuestro propio lugar seguro, nuestra propia confianza, porque este es nuestro Dios. Nunca hombre alguno lo había hecho. Nunca hombre había caminado sobre el agua, pero aquí hay un hombre, en este caso Jesús mismo como hombre, pero también Pedro, nunca hubo un hombre que había hecho tal cosa, ¿okay? Entonces miramos que Pedro se arriesgó y miramos la historia de Pedro que continuó arriesgándose. Una y otra vez se continuó arriesgando, porque dice que la escritura, cuando habla de Pedro, el ministerio en el libro de los Hechos, dice que sacaban aún los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que, dice, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Por qué? Porque este hombre aprendió, ¿okay? Porque un hombre no tuvo temor del desafío de su fe. Entonces, si tú y yo perdemos el miedo, el temor al desafío que nos hace nuestra propia fe, vamos a volar en lo sobrenatural, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a ir más allá, y cosas sobrenaturales van a suceder a nuestro alrededor. Vamos a experimentar, al Dios verdadero, vamos a experimentar al Dios eterno, vamos a experimentar al Dios todopoderoso, vamos a experimentar al Dios que hizo el cielo y la tierra, vamos a experimentar al Dios que provee, al Dios nuestro sanador, a Dios nuestra paz, al Dios nuestro buen pastor, y nada nos faltará. Lo vamos a experimentar, pero tenemos que nosotros responder a este desafío de nuestra fe. Ahora entendamos esta verdad. Dios nunca obra hasta que el hombre se arriesgue al punto que Dios sea su única justificación de estar allí. Repito, volvamos a leerlo. Dios nunca obra hasta que el hombre se arriesgue al punto que Dios sea su única justificación de estar allí. Entonces es algo interesante, porque muchos de nosotros esperamos que Dios trabaje, que Dios haga las cosas, esperamos que Dios se manifieste, pero Dios no va a obrar, Dios no va a hacer las cosas hasta que el hombre se arriesgue al punto de que Dios sea su única justificación de estar allí. Lo estoy haciendo por Dios, lo estoy haciendo por Él, me arriesgo por Él, me atrevo por Él, estoy haciendo esto por Él. Cuando hagamos esto, entonces cuando Dios va a obrar. Por eso es algo interesante cuando el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, dice que les dijo: todo lo que ates en la tierra, escúchelo bien, primeramente dijo la tierra, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, primeramente tiene que actuar alguien aquí en la tierra para que entonces el cielo se mueva a su favor. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Entonces hemos llegado al punto que lo creemos solo en la cabeza, pero no en el corazón. ¿Cuántas cosas no creemos en nuestra mente? En nuestra mente aquí tenemos muchas cosas y hemos creído en ellas y las aseguramos, pero no actuamos de acuerdo a esas cosas. Entonces lo que demasiadas veces sucede, Entonces quiero cerrar aquí el punto en la palabra de Dios para todos. Esta traducción en Juan 11, 39 al 40 dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo: Señor, ya huele mal, porque murió hace 4 días. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees ibas a ver la grandeza de Dios? Imagínate eso. O sea, hay una fe que le está desafiando. Hay una fe que dice tener esta persona, ella y Marta, y su fe está siendo desafiada. Quita la piedra. Quita la piedra. Atrévete, quita la piedra, pero estaba siendo desafiada. Entonces la fe demanda un espíritu de aventura, de atrevimiento, porque ella estaba recibiendo la palabra. Quita la piedra, atrévete. O sea, ya hay algo que sucedió, hay algo que está pasando ahí, y ya para ti razonablemente no hay cambio, razonablemente pues no tiene caso, pero el Señor dice: quita la piedra,
O sea, quizá no entra en tu lógica, quizá no entra dentro de ti el razonamiento que no te deja avanzar, que te dice, no, es que no se puede, no se puede y no se puede. ¿Cuántas personas no pudiéramos encerrarnos en este punto? Es que no se puede y no se puede. No se puede, es que no puedo, es que no puedo, no tengo dinero, no tengo oportunidad, es que no puedo, yo quisiera, pero no puedo, es que, ¿y por qué? Porque no entra, y el Señor dice, quita la piedra. Y Marta, la hermana del muerto, le dice, Señor, ya huele mal porque murió hace 4 días. Jesús le contesta, no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios. ¿Por qué no miramos grandezas de Dios? Es porque a veces no queremos quitar la piedra, porque quitar la piedra nos demanda un riesgo. Entonces la fe demanda un espíritu de aventura, de atrevimiento, a través, dice, de creerle a Dios. Él hará entonces lo que Él dijo que haría cuando nosotros tenemos ese atrevimiento. Cuando usted y yo creemos lo suficiente para obedecer en lo que Dios dice, entonces veremos lo que Dios es, su grandeza, ¿no? Jesús le dijo, no te dijo que si crees verás la grandeza de Dios. Entonces termino con esta escritura, porque es algo muy interesante lo que él estaba diciendo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esta palabra gloria que se utiliza aquí es una palabra doxa del griego. Denota primeramente opinión. Aquí usted lo puede ver. Denota primeramente opinión, estimación. Pero aquí me llama la atención esta palabra, reputación. O sea, lo que en otras palabras, lo que le está diciendo, no te lo he dicho que si tú crees, verás quién es Dios. O sea, esa es la palabra reputación, quién es esa persona, ¿no? Lo que le envuelve a esa persona. Entonces, no te he dicho que si crees, verás quién es Dios. Entonces, en San Juan, capítulo 11, verso 43, en la Biblia del lenguaje sencillo, dice, después de que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Entonces viene y se atreven a quitar la piedra. Entonces cuando vienen y quitan la piedra, el Señor simplemente lanza este llamado con autoridad, Lázaro, sal de ahí. Entonces se manifestó quién es Dios. ¿Quién es Dios? La pregunta es, ¿quién es Dios para nosotros? Jesús tiene una voz que levanta a los muertos. Eso es algo interesante. Jesús tiene una voz que levanta aún hasta los muertos, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿cuál es nuestro Lázaro? ¿Cuál es tu Lázaro? Entonces Jesús dio la orden que hasta la muerte era potente para resistirle, y Lázaro salió. Entonces Jesús dio una orden que la misma muerte tuvo que obedecerle, que no pudo retenerlo, no pudo resistirle, la misma muerte. Entonces piensa por un momento en qué o quién podría ser tu Lázaro para que el Señor Jesucristo le declare, Lázaro, sal fuera. Simplemente quita la piedra. Simplemente cree a Dios y actúa basado en la fe. Y quizás la fe va a ser una fe desafiante. Y quizás quitar la piedra sea bajarte de tu barca, bajarte de tu lugar cómodo, de tu lugar seguro, de tu lugar de confianza. Quizás quitar la piedra significa que tengas que abandonar, el lugar de tu prosperidad, el lugar de tu razonamiento. Entonces tenemos que entender esta verdad de lo que es caminar en fe, lo que es la fe. Entonces la iglesia moderna, hoy la iglesia moderna está jugando a lo seguro. Hoy la iglesia moderna está jugando a lo seguro, ¿ok? No quieren incomodarse por nada y mucho menos sacrificar nada. Esta es la iglesia moderna, ¿no? Por eso es de que es triste, pero por eso es que hay muchas iglesias que todavía no abren, todavía están cerradas, y bueno, hay muchas cosas que no quisiera mencionar, pero nada es seguro. Nosotros debemos de seguir caminando. Nosotros debemos de seguir manteniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Quizás sí estén las olas golpeando a nuestras barcas, quizás los vientos sean contrarios, pero tenemos nosotros que seguir caminando, y cuando el Señor diga, ven, tener nosotros que bajar, nosotros tener que bajarnos de ese lugar cómodo, ese lugar seguro.
Ok, bueno, espero que te haya sido de gran bendición. Espero de que te haya bendecido, que te haya ayudado. Espero yo que realmente sea de gran bendición para alguien más y en el cual tú puedas compartirlo. Y así pues terminamos esta serie. Ok, deja nuestros comentarios, suscríbete al canal. Vamos a comenzar una serie de mucha importancia en el cual yo sé que nos va a bendecir y nos va a ayudar. Ok, bendiciones.